Bien, cierre de ministerio exitoso. Bien, vamos a cerrar este tratado que habla cómo la palabra llegó a 3 continentes. Ahorita es bien fácil llegar a otra parte del mundo, subir un video y lo mandas a donde sea. Este tratado habló de cómo se esparció la palabra de una manera única. Por una razón, el Espíritu Santo ocupó el primer lugar. Y vamos a ver hoy, hermano, cómo el hombre más usado del Nuevo Testamento concluye siendo el bolígrafo de Dios. Porque muchos dicen eso, le escribieron los hombres, Dios los usó como plumas para tener esa carta de amor que usted y yo tenemos. Amén. Amén. Y trataremos de alinear las 13 cartas en el orden, vamos a tratar, no es fácil. La última carta que se escribió es a los romanos y es la primera que tenemos aquí. Así que vamos a iniciar. Dicen versículos 16 y 17. Dice así el 16. Cuando llegamos a Roma, después de todo ese mapa que hemos visto, el centurión entregó los presos a su jefe, el prefecto militar, no el que tenemos por aquí, sargento Reynoso para varios. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le estudiase. 17, por favor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. No había hecho nada y lo apresaron. Para este entonces ya va casi 3 años y medio de estar detenido. Y vamos a ver algo inmensamente maravilloso, que hasta el final, hermano, donde se ve estos escritos, mandó aquí a traer a los judíos de alrededor, realizaba su labor de predicador. Es como alguien que tiene vocación de médico. Cuando hay una eventualidad, pues alguien pregunta, ¿hay un médico aquí? Pues sí, hay una emergencia y ayúdame, aquí está el apóstol Pablo. Él su llamado era ser predicador, maestro. Entonces, donde quiera que él estaba, realizaba esa labor, ser predicador. Así alguien que es médico, a donde haya una eventualidad, ahí va a estar el que es médico. Y principalmente aquí está cerrando esta parte con los judíos. Y si nosotros recordamos, al apóstol Pablo no le fue bien con los hebreos. No lo querían porque él conocía ambos lados. Conoció la religión judía, conoció el sistema ahí en el Sanedrín. Entonces el Señor lo convierte a él y no lo aceptaban porque lo tenían como un enemigo. Y se cree, hermano, hasta este entonces que hay sobre 30 años de un servicio constante por ahí. Y el apóstol Pablo no muere muy grande, se cree que muere como entre 62 y 63 años, no va a ser grande. Uno que ya está la otra semana, se es joven a esa edad. Entonces, hasta este último tiempo se ve que está haciendo todo lo posible estos judíos para crear dificultades y deshacerle el trabajo y hasta matarle. Y dice, pues, así fue. Vamos a leer versículos 21 al 26. Los manda a llamar. Y dice así, versículo 21. Dice, entonces ellos dijeron, nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado, hablando mal de ti. Él está diciendo que allá lo trataron mal y se fue a Roma y llamó ahí a los meros machuchones de allá. 22, por favor. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Había fama y hablaban mal de la iglesia. 23 dice, y habiéndole señalado un día, vea, él llegó, 3 días descansó, mandó a traerlo, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 24, por favor. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como siempre. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo,
26, por favor. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Así les hablaba, él se encontraba en las Escrituras, se encontraba el mensaje que tenía el Señor, donde él iba de alguna manera a abrir un espacio para que entrara el pueblo gentil, porque los hebreos estaban rechazando la herencia de Dios. Y entonces, hermano, a pesar de toda la oposición que tuvo todos estos años y hasta este tiempo, hasta estos días, sigue siendo a ellos a quien les ofrece el mensaje en el primer lugar. O sea, los invitados a la salvación son los hebreos número uno. Nos guste o no, lo entendamos o no, son los primogénitos de Dios, hablando de hijos. Pero Dios tuvo que hacer algo, les permitió tener, se llama espíritu de estupor, que es para que tu entendimiento no esté cerrado, lo que se conoce como el cerebro de teflón, para que vayamos entendiendo. Así están los judíos. Entonces aquí hay un ejemplo del apóstol Pablo, de una esperanza, de una fe invencible. Su amor está a prueba de todo, porque llega a ese lugar y no junta a los gentiles, llama a sus paisanos. Y ese es un detalle, hermano, especial. Sabiendo que había tenido más éxito con los gentiles, sabiendo eso, llama a traer a los judíos y pues ya sabrá si para que ya ven, de todos modos hablan bien, hablan mal. Así pasa, llama a los hebreos, ¿no lo quieren? Y me ha llamado la atención, hermano, que hasta el último tiempo de su vida tuvo oposición. De este versículo 16 se cree que ya no vive más de 3 años el apóstol Pablo y es sacrificado. Llama la atención, hermano, que siempre tuvo oposición y a veces nosotros queremos o creemos que nuestra vida debe de estar resuelta. O sea, hemos creído de una manera sencilla que Dios está para hacernos la vida más fácil porque pensamos que somos sus hijos, que traemos el evangelio, que somos pacíficos, y eso, hermano, no hay ninguna garantía. Usted puede ver al Señor Jesús, ¿lo asesinaron o no lo asesinaron? Aunque digan es un plan, era el plan de Dios, lo maltrataron. Entonces, cuando alguien, hermano, te ofrece el evangelio barato, todo va a estar bien, que vas a tener esto y vas a tener aquello, y que nunca, no, hermano, ese es un evangelio bien light. ¿Sabe por qué lo hacen? Para vender. Usted sabe que hay tiendas que son muy caras. Los Palacios de Hierro es caro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, uno va al tianguis y compra una playera, vamos a decir, de 800 pesos. Vamos a decirlo, ¿eh? Y vas al Palacio de Hierro y ves playeras de 5,000 pesos. ¿Usted cree que un Palacio de Hierro lo pueden poner, discúlpenme a todos los que estamos por aquí, ¿usted cree que entra aquí? Pues es la verdad. Pero ponen el almacén es Don Baratón, donde compra el pobretón, dicen. Sí estamos, es que es real, ¿sí me explico? O sea, si traen aquí un Palacio de Hierro, no va a vender. Y ellos se ponen esas tiendas para vender o para regalar, para hacer negocio. Si no, no venden, ¿se da cuenta? Entonces, por eso es lo mismo pasa a veces con el evangelio, que quieren usar de cierta mercadotecnia para ponerlo atractivo. Entonces, una manera de ponerlo atractivo es decir, miren, aquí no hay problema, aquí siempre va a haber, y entonces llega la gente. La palabra no tiene demanda. Pero cuando tú ves un hombre de Dios que está viviendo 24 horas, mire cómo dice el versículo 16, dice, llegaron a Roma, el centurión entregó los presos a su jefe, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que... ¿Usted se imagina tener una patrulla ahí afuera? ¿Usted cree que es agradable, hermano? No. Mire que ya ha habido algunas dificultades en las congregaciones y cuando no se pueden arreglar los hermanos les mandan una patrulla. ¿Usted cree que es padre decir, vamos a alabar a Dios y está la patrulla ahí con su torreta? ¿Ah? Y que entonces, hermano, aquí hay algo triste. Los judíos se ven tremendamente vengativos. Hasta que no se realiza como ellos dicen, los judíos no cambian. Usted los puede ver prósperos, todo lo que quiera, güeros o blancos, o ayudos, como usted los quiera ver, pero no cambian. Más de una vez en la palabra el Señor les dijo que era un pueblo de dura cerviz, que no se doblaban. Y es un calificativo duro
Imagínense que a usted le digan, eres un necio, y cada que te vean te digan, eres un necio, eres un necio, eres un terco, eres un aferrado, no entiendes, usted cree que tiene ganas con alguien que le diga siempre la verdad. Ahí están los judíos, los mandó llamar. Se cree que a donde llegó el apóstol Pablo había 7, 8 sinagogas alrededor, los mandó llamar para decirles que estaba a sus órdenes, porque él ya, hermano, ya se había terminado su libertad. Vamos a versículos 21 y 22. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado, hablado algún mal de ti. Él está diciendo cuál es su situación judicial, y dice, no sabemos nada. Lea 22, por favor. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. La iglesia la conocían, pero hablaban mal de ella. ¿Por qué, hermano? Porque para ese tiempo, fíjese lo que le voy a decir, para ese tiempo la iglesia era un movimiento nuevo. Usted oye y dice, no, pues los Buda, los que creen en Buda tienen miles de años, los que creen en Mahoma miles de años. En ese tiempo lo nuevo era la iglesia. Entonces, como vino el Señor Jesús a revolucionar todo, pues de alguna manera pensaban que era liberal porque él no se cuidaba, él predicaba a rameras. Las rameras son las que venden ramos, Publicanos eran los que se dedicaban a cobrar impuestos, y toda la bola de vagos que acompañan, el Señor les predicaba. Entonces esa revolución no la entendieron. Pues a pesar de todo esto que hemos leído, el apóstol Pablo siguió predicando en primer lugar aquí a los judíos, y ojo, lo hizo en Roma. Roma no es una ciudad fácil. Si usted, hermano, ve un poco de noticias internacionales, hay ciudades que no son fáciles, como las de China, donde tienen bien arraigado esa religión de dragones, de serpientes, y todos los rituales que hacen cada año, que es el año del puerco, que el año de no sé qué. No son lugares fáciles. Entonces llegó el apóstol Pablo a Roma, un lugar complicado. Era la cuna del imperio, gente pervertida. Dicen así los datos extrabíblicos, hermano, que en Roma capital había 7 u 8 sinagogas. Los manda a traer el apóstol Pablo porque él ya no puede moverse. Tal vez sucedió esto, llegaron con los colaboradores, les voy a echar una vuelta por allá a ver qué ven. Hay 7 u 8 sinagogas, una cartita, los quiere ver. Y ojo, lo que él está haciendo es ofrecer sus servicios. Está ofreciendo servicios como maestro de la Torá. Tal vez, hermano, tal vez, como hoy, Roma, capital, es uno de los lugares más difíciles del mundo para expandir el reino de Dios, incluyendo a los judíos. Si nosotros hiciéramos una estadística ahorita, cuánto evangelio hay en Italia, nos llevaríamos una sorpresa. Que conste que los italianos son a los primeros que les llegó el Espíritu Santo, venía la italiana. Y hermanos, los hebreos describieron una iglesia en Italia. Entonces llegó el apóstol Pablo a cerrar a un lugar complicado. ¿Por qué, hermano? Porque es difícil predicar el evangelio por el nivel cultural en el que se movía. Ellos ya estaban pervertidos. Griegos y romanos ya estaban pervertidos, y usted ahorita se espanta. ¿Verdad? El próximo mes, el mes de los de la bandera. Qué triste, ¿verdad? ¿Se va a llenar o no se va a llenar el mundo con eso? Entonces imagina lo que era Roma. Ya eran ellos, ya tenían ellos sus esposas y sus novios, muchachos, de esos emperadores como Nerón, el Calígula, y todos esos eran homosexuales. Entonces, hermano, es como aquí en nuestro país, ya hablando, hermano, de un estudio bien, hay lugares más difíciles que otros para que entre el evangelio. ¿Y sabe dónde es seguro una gran oposición? Donde hay pirámides. Si usted así hiciera una investigación, Teotihuacán o todas las que sean al sureste, no hay congregaciones de número, no hay congregaciones grandes. El mismo centro histórico aquí, no hay una sola congregación de tamaño considerable. No hay una que diga en la calle de tal vi unos hermanos. Todos los hermanos que están ahí
están en pequeños departamentos, porque es una gran oposición. Entonces llega el apóstol Pablo, y como es predicador, tiene que ofrecer sus servicios. Ayúdame con 22, por favor. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se hable contra ella. Vea cómo se están expresando de la iglesia como una ¿qué? Secta. Si te dicen, no, tú vas a una secta y donde hacen cosas raras, ¿verdad? Entonces es una palabra un tanto despectiva. Me dicen, no, ¿dónde estás? Pues en una casucha, ¿no? Dicen, una posilga. Ah, que se vaya entendiendo. ¿Dónde vives? Ah, pues en un cuartito ahí de 2.500 metros, ¿no? Aquí está expresándose mal de la iglesia como una secta. La palabra secta habla de un sector. Así nos dicen algunos que somos una secta. Palabra despectiva. Cuando dicen, no, son una secta de fanáticos, dicen, pues, ¿qué somos de Morena? Ay, ahora, hacemos el versículo 23. Nosotros sí razonamos, se dice. Ya habiéndole señalado un día a todos esos, posiblemente les mandaron una cartita, vinieron a él muchos, a donde él estaba rentando, ahorita vamos a ver eso, los cuales les predicaba y les testificaba, y aquí, ¿de qué, hermano? El reino de Esto lo Dios. vamos a ver con calma, el reino de Dios. No de la iglesia, hermano. Aquí hay una cuestión que vamos a ir viendo. Les hablaba del reino de Dios, no de la iglesia. Desde la mañana hasta la tarde, vea, hermano. Vea un teacher, un maestrazo. Persuadiéndoles acerca de Jesús. O sea, no habla aquí que les predicaba. Ya la palabra persuadir habla de otro tipo de palabras acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por lo que quisieran y por donde había para dar, prestar y regalar. Estamos ahí. Pues fíjese, hermano, a pesar de todo, el apóstol Pablo les dio un tiempo a ellos. Les dio un tiempo para explicarles de una manera específica de qué se trataba la revelación del reino de Dios. Ahí vamos a andar ya ingresando otro material que habla del reino de Dios. Entonces, hermano, aquí hay algo importante. Una persona presa con salud débil se quiere desgastar en su misión. ¿Cuál era su misión? Ser predicador del evangelio. Y aquí ya no entra tu condición, porque cuando usted oye a artistas de esos de renombre, llámense cantantes, llámense, ya ve que todos traen los grandes títulos, ninguno es siervo humilde, todos son apóstoles y profetas que piden número de gentes y piden avión y piden camionetas y piden una cantidad de personas y cantidad de ofrenda. Uno dice, traigo mi equipo, trae a 100 personas para que pase uno al frente. Imagínense 100 personas de equipo. Entonces, hermano, aquí está alguien ya los últimos momentos de su vida desgastándose. Lo quiso hacer así, o era lo que podía. Entonces, hermano, una cuestión también es que no es fácil que tú le des tiempo a un necio. Que tú le hables a alguien y le expliques y le digas y te dé el avión. Acabas fastidiante, el apóstol Pablo está desgastando. Les hablaba, tanto la leemos, es como los profetas del reino de Dios, de Cristo escondido en las Escrituras. Versículo 24, por favor. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Porque los juntaban. A veces sí pasa. Tú invitas a alguien a una casa y le vas a compartir la palabra, unos van a creer, otros no, aquí está él. Ese es el riesgo. Y así es de sufrido, hermano, ser predicador. Te ignoran, te tildan de loco. ¿Sabe? Un funeral es bueno predicar, pero hay muchas personas que no te están aceptando ahí. En un funeral, muchas personas tienen muchas ideas complicadas. ¿Cuántos conocemos que se muere un artista hoy que canta? No, se murió Antonio Aguilar, tan feo que cantaba, él está cantando a Dios. Dije, no creo, canta regacho, dije. La verdad, bueno, como no me gusta la música de pulquería, la verdad, yo me muevo en otros ríos. Amén. Yo me muevo en otros ríos.
Pero uno oye y dicen, es que ya usted piense, hermano, ¿usted cree que Dios necesita que un tipo así le esté cantando? O sea, como si no hubiera en el cielo. Si usted dijera, es que en el cielo no hay cantantes, no hay música, llegó Antonio Aguilar. Entonces, cuando tú estás en un funeral y te toca hablar, tienes que ser inteligente. Predicar, una de las lecciones de predicar es ofender. O sea, cuando tú predicas, ofendes lo que creen. ¿Cuántas veces ha pasado que te van saliendo? Tú has predicado en un funeral y se van saliendo. Están afuera en los carros, ahí están así todos así. Están los de allá afuera de una vez. Que se larguen a la esquina, ¿sí o no? Aquí está arriesgándose eso. Y así fue. Estamos viendo el cierre de un ministerio exitoso. Amén. Entonces, hermano, fíjese así al final llega a la conclusión y se aplica una cita que está en las Escrituras. El apóstol Pablo tiene algo importante que se encuentra en las Escrituras como alguien que fue escogido para revelar la apertura a los gentiles. Los demás no la traían. El mismo Señor les dijo a los discípulos, vayan y predíquenle primero a las ovejas perdidas de Israel. No vayan más allá, porque para eso el Señor tenía otro grupo. Y entonces, hermano, eso es bueno, que encuentres rápido tu asignación. Eso es, o sea, que no digas ahorita, 50 años en el Evangelio y no sé qué tengo que hacer. Entonces, entendió y defendió su asignación, y su asignación fue predicarles a los gentiles. Por ahí hay una cita donde dice que lo rebotaron y dijo, me voy con los gentiles, y los gentiles se pusieron contentos. Entonces, hermano, no solamente es predicarles, porque aquí entra algo, dicen, es que él es predicador. Una cosa es que tú prediques ahorita el Evangelio, hermano, digas quién es el Señor Jesucristo, y luego, hermano, es otra cosa que tú les enseñes y les reveles el reino. La predicación es diferente, son diferentes las dos, pues tratamos de hacerlas. Pero ya cuando te toca enseñarles, les tocas abrirles el entendimiento para que ellos se den cuenta que Dios siempre tuvo en sus planes a los gentiles. Amén. Versículos 25 al 27, dice así. Y como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciéndole al 26. Crea este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Sabe cómo hay personas que no entienden nada? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan del corazón. ¿Y qué dicen? Y se conviertan Y yo los sane. ¿De qué, hermano? No habla propiamente de una enfermedad. La necedad pudiera ser algo igual. La terquedad. Que Dios te sane y te quite esa cuestión para estar cerrado. Entonces, hermano, lo que en otras palabras Él les está diciendo que la apertura a los gentiles también es obra de Dios. Para ellos los gentiles, la palabra gentil quiere decir sin pacto. ¿Se imaginan? Cuando decían, ahí viene un gentil, usted dice, mira, soy tan feo, soy hasta gentil, ¿verdad? De su parte. Pero gentil es sin pacto. A veces les decían perros. Entonces el apóstol Pablo entiende esto bien fácil. Entiende que Dios quería hacer de dos pueblos uno. Lo entendió. Los demás les costaba trabajo. Al mismo apóstol Pedro le costaba trabajo. A Santiago les costaba trabajo. Por eso traía ciertas diferencias con ellos. Porque el apóstol Pablo, hermano, predicaba a los gentiles y los otros no, eran más judíos. Dice Efesios capítulo 2. Es una bendición, hermano, tan grande que sepas qué te toca hacer en el reino. Amén. No me digas que nunca te has extraviado, que dices, fue una dirección y bueno, ahorita ya es más fácil ya con todas las plataformas. Pero cuando no había nada que decías, no, fui hasta allá horas y no di, y estabas extraviado y regresaste, ibas y venías, no me digas que es bien padre estar extraviado. Es bien padre que sepas a dónde estás y qué te toca hacer. Dice Efesios 2, 11 al 14, dice así.
Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, está hablando a los efesios que eran gentiles, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cuáles son los de la circuncisión? Los judíos, los incircuncisos, todas las 198 naciones que faltan. 12, por favor. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se imagina a ellos que no tienen esperanza, que digan, te vas a morir, que te vas a ir? No tener una fe. Por eso cuando alguien muere, cuando alguien fallece, todo te recibe, no nada más el azúcar y el pan que te llevan cuando está el velorio. Todo te recibe cuando alguien está con un dolor. Entonces, quien se la sabe ahí, hermano, les habla del Señor Jesucristo. Estos estaban ahí, sin esperanza, sin saber nada, dice, dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Último 14. Porque es de nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No son dos pueblos, solamente hay un pueblo. Nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Cristo, por eso a Abraham le dijeron que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí estamos, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo, detenido con un poli ahí, amarrado a una cadena, y él predicando y batallando con sus paisanos. Pues ese grupo pequeño que juntó ahí también rechazó al Señor Jesús. Así que, hermano, tenía el tiempo para explicar su sacrificio. Y esto, hermano, se te hace un vicio santo. Que tú le prediques a alguien de Cristo y le expliques, hermano, y te ponga atención y se interese uno y venga otro y venga otro. Eso, hermano, se te hace una cuestión adictiva. Porque ya trajiste a uno y quieres traer a otro, ¿sí o no? Ya trajiste a 10. Ay, nada más yo. Gracias por su entusiasmo. Ya le predicaste a 5 y vienen otros 5. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pablo sabía abrirle la puerta a los gentiles. Les sabía abrir la puerta a aquellos que no tenían esperanza y hacerles la apertura, hermano, del reino. Pues esa revelación a los judíos de ese tiempo y de este los pone mal. Porque los hebreos se sienten únicos y exclusivos. ¿Cómo le cae? Cuando alguien estaciona su carro como si fuera el dueño de la calle, abre las puertas, se pone así a media calle. ¿Cómo le caen a esas personas que se sienten que exclusivos? Para no meterme yo con las familias, con los hijos. ¿Sí o no? Llega alguien y se siente como que no hay... Los que son de 2 o 3 no pueden decir nada, pero quien son de a 6 para arriba, ¿sí o no, hermanos? Nadie, nada más la hermana Soco y la hermana Magda pueden decir que tienen de a media docena para arriba. ¿Quién tiene más de 5 hermanos aquí? La hermana Magda, la hermana Soco. ¿Cuántos son usted, hermana Eli? ¿4? No, todos somos decentes, 4. Pero cuando son así, se sienten exclusivos. Pues esa revelación los ponía mal, por eso les tiene que sacar esa escritura. Ahora fíjese, hermano, lo que les voy a decir. Hay un propósito, hermano, que el apóstol Pablo lo está cerrando, que quien está al frente de sus decisiones es el Espíritu Santo. O sea, Dios quiso que cerrara así su vida. Por eso cuando a veces nosotros pensamos en éxito personal, no, pues que quieres ser famoso, estás pensando en el Evangelio o en ti. Quiero ser rico porque Dios lo prometió. Todas esas cosas humanas se le meten a las personas y dicen, no, es que esta persona es famosa. No en nuestro caso va a ser así. Usted sabe cuántos miles y miles y miles y miles de personas no son famosas. Como la persona que ofreció a donde se colocara la imprenta. ¿Usted tiene idea de eso? Cuando se inventó la imprenta, ¿sabe cuál fue el primer libro? La Biblia. Y usted sabe y conoce el nombre del que ofreció su casa y dijo, yo que sea. ¿Usted lo conoce? Gutenberg. ¿Usted conoce de aquellos que fueron dando para hacer el invento? ¿Usted los conoce? No. Es importante. Así si usted dice un día, no, un loco que yo lo vi, estaba medio gordito, era guapetón, carismático, sencillito. Ni me acuerdo cómo se llama ese infeliz, va a decir.
Pero me acuerdo que me reveló también el Evangelio. Eso es lo importante, ¿verdad? Así se cierra un ministerio exitoso. Versículos 28 y 29. Y le está hablando a judíos. ¿Saben pues que a los gentiles es enviada, qué dice? Esta salvación de Dios. ¿Y ellos qué dicen? Pues ustedes no quieren, pero ellos sí quieren. 29, lo lee por favor. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Porque no lo aceptan. Si a nosotros nos da gusto, si alguien dijera, el Evangelio llegó a tal colonia, se da gusto, llegó a tal familia, debe dar gusto, llegó a tal estado, a tal país, llegó el Evangelio, debe dar gusto, a ellos no. ¿Cómo? ¿Cómo que ellos van a, cómo es que Dios les va a abrir la puerta? Dios lo quiso hacer así. Dios, perdóneme hermano, pero nadie tiene la exclusividad. Es para el que cree. El que cree, amén, hermano. Hay lineamientos para estar santificadito. Entonces, hermano, eso para ellos nunca lo han visto como el final. Y él sí lo entendía bien. Por eso es que es una bendición, hermano, saber qué te toca hacer. Cristo ya había profetizado, aunque a él le tocó ir a las ovejas perdidas de Israel. Cristo había profetizado que iba a haber alguien que iba a guiar un pueblo que no era el hebreo, que iba a ser otro pueblo. Y entonces, hermano, esto está a partir de que viene el Espíritu Santo. Mientras estuvo Cristo, todo estaba encerrado. A los hebreos vino el Espíritu Santo y se expandió, hermano, a todas las naciones. Amén. Como en este tiempo. Juan capítulo 10. Versículo, está mi mero cumpleaños, el 10-16. Perdón, es el partido de mañana. Mañana. Díganme la hora, porque, para no estar tan nervioso. A las 8 voy a tener que adelantar el culto. Estamos a apoyo azul. ¿Verdad? Si ve que el domingo vengo a predicar con mi chamarra, trae 8 estrellas. Pues me la regalaron, ya tiene hace 25 años nomás. O sea que no va a haber saco, va a haber una chamarra ahí. Pues ya si ve que 2 o 3 se quieren postrar, les evita el asunto. Así está. Ahí está. Está hablando el Señor Jesucristo, que está hablando que Él es la puerta, que Él es el redil, que Él es el pastor, que Él es todo ahí en el reino. Dice, también tengo otras ovejas, que son los gentiles, que no son de qué? De redil. Está hablándole a los judíos, y que ellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Qué, hermano? Así está, hermano, así empieza el cierre de un ministerio exitoso. Vamos a cerrar esto. Versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros, sabe que llegó detenido en una casa, ¿qué dice? Rentaba el apóstol, por eso le digo que esos que dicen que no, que de ellos les pertenece, ¿no? Llegó el apóstol a qué, hermano? A rentar. Y recibía a todos los que a él, ¿qué? Venía, oye, necesito una enseñanza así, pues fórmate porque la fila está larga. ¿Sí? Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí está, el apóstol Pablo termina siendo quien es. O sea, él fue llamado a predicar, termina enseñando, predicando, nunca claudicó, porque con menos, hermano, con una prueba así, con menos muchos se han rajado, no me voy a incluir ahí. Por eso cuando vienen las temporadas de los valles, te toca pasar el valle de la enfermedad, el valle de la escasez, el valle de que no hay empleo, el valle, hermano, está pesado, hermano, ahorita la economía, ¿usted qué cree? Está increíble, ¿verdad? Sí, el domingo, que con uno de a 100 te alcanza para 2 cosas. Ahí fue la hermana Soco y nomás trajo jitomate y pepino. Uno a la central de abastos con 20 pesos comprabas lo que ella compró con 100. Y nos toca pasar por ese valle, hermano. ¿Quiere brincar o no?
Y luego se frega el astra como por 10 milésima vez, iba a la milésima por 10 milésima vez. Estuvo en terapia intensiva, 2 días estuvo. O sea que si me ve más delgado ya sabe a quién se lo ve. Aquí está el apóstol Pablo, ni se achicó ni se amedrentó. Es más, hermano, ¿por qué está ahí detenido? Por predicar el evangelio. Amén. En esa forma. Porque él, para librar su cuello, hubiera dicho que se retractaba y con eso libra su vida. Se retractaba de decir todo eso que dije, ya no, me retracto y lo hago público. Lo que hacen muchos. Declárate culpable, ¿sí ha habido? Sí. Primero hacen un montón de tranzas, están de habladores, y ya cuando le dicen te va a tocar 40 años, cadena perpetua, más te vale que te calles, que digas que eres culpable y te baja la condena. Él no, hermano. Él siguió hablando y predicando, nunca se achicó. Amén. 2 años enteros en una casa de alquiler, vamos al versículo 30. O sea, nada de que tenía él allá un escondidito, nada. Lo detuvieron y alquiló una casa. Y ahí siguió predicando. O sea, su casa la hizo una escuela. Amén. Ya existía en aquel tiempo la prisión domiciliaria. En aquel tiempo ya la podían solicitar. En este caso, hay una ley que hay personas que si llegan a 70 años, les pueden dar la prisión domiciliaria, siempre y cuando haya buena conducta, siempre y cuando los cargos no sean graves, siempre y cuando, o la otra es que estén enfermos. Al apóstol Pablo le dieron esa bendición, si lo podríamos decir así. Prisión domiciliaria, pero tú pagas la renta. Oh, o sea que, hermano, así está. Nuestro país todavía se puede eso, pues depende de la conducta, pero no queremos averiguar. Aquí dice, hermano, la versión 1909, dice una casa alquilada. Aquí está la versión 60. Y da una impresión que el apóstol Pablo seguía, hermano, trabajando. No sé, ¿verdad? Ahorita andamos un poco distanciados de una casa. Si alguien dijera, renté una casa, estamos hablando de 8 o 10 mil pesos. Sí. Pregunto, Sí. si alguien va a rentar una casa, no un departamento, ¿eh? Sí. Si alguien dice renté una casa a 8 o 10 mil, o ando muy arriba. Aquí en la zona, ¿eh? Sí. Porque si me dice yo estoy rentando en Santa Fe, si alguien me estoy rentando allá en Insurgente Sur, allá, No te sabes es otro país, ¿verdad? Pero por aquí, no sé si se acuerdan cuánto preguntó que rentaban de allá adelante, 6,000. 6,000. Un departamento 6,000 por allá adelante, ya adelantito en la calle. Entonces imagínense, para rentar una casa, ¿de dónde iba a salir? Entonces se cree que él seguía trabajando. O sea, escribía, aconsejaba, enseñaba y posiblemente, hermano, seguía fabricando a lo que se dedicaba. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Por eso cuando dicen, hay un montón de gente allá, pero es que ¿cómo les predican? Ya no se ve aquí en el Soriana, pero ¿se acuerdan cuando era la comercial? Había gente en el Julio Regalado. Sí. Tenían toda la mercadotecnia ahí que decían los paquetes de papeles 3x2. Yo me acuerdo que salía aquí, pasaba la gente así con sus paquetes. A rematar, a vender barato. Por eso dicen, ¿y aquí por qué hay tanta gente? Porque el evangelio lo diluyen, lo ponen barato. No pasa nada. Tú haces esto y Dios te perdona y vive así y síguele metiéndole aquí y métele allá y hazle aquí. No. Mi prédica va a ser motivacional y por eso no, y es que siempre me levanta el asunto. No, la demanda que uno le pone el Señor la palabra. Entonces posiblemente así fue. Seguir fabricando. Es en 1 Corintios 4:11. Dice hasta esta hora, padecemos, ¿qué dice? Amén. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. ¿Y qué dice? No tenemos morada. El apóstol a las naciones, el hombre más usado del Nuevo Testamento, no tenía una ¿qué? Una casa fija. Usted oye que dice, no, Maldonado se divorció y la esposa le quitó 120 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es 120 millones de dólares?
No tengo una broma ahí cuando llegan ahí, algo le falta, yo les digo, pues $500,000 para salir. Antes era 1,000,000, pero lo bajé ya, si cualquier vez voy a bajar a $100,000. No tenía, vea cómo dice todo lo que está pasando. El 12, por favor. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Ya no, ya traen su jet. Perdóneme, hermano, el hermanito Marcos Witt, ya ni grupo de alabanza trae. Con su puro piano se pasa y se la pasa haciendo de payasadas. Se pasa haciendo de payasadas cuando lo invitan. O sea, uno ve y dice, no, pues tiene 2 casas, una en Texas, una en Los Ángeles, y sí también tiene su avión el señor. Y hace sus producciones, pero no son predicadores, perdonen. No son predicadores, son los payasos. Antes se paraba bien trajeadito, hoy parece que así como se levantó de la ropa de cama, así de pants. Ahí al frente está todo guango, por si que está bien panzón, sin agraviar al que está hablando. Trae un desorden bien grande algunos músicos y él trae ese. ¿Cuándo van a predicar de esto? Nunca. ¿Cuándo van a hablar, hermano, de que el evangelio es sufrido? Nunca. Nunca. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos venden. Por eso cuando dicen enfrenta a los romanos, ¿sabe por qué no lo hace? Porque les vende. Les vende. Dice, ay, que el hermanito Campos de allá, de por allá de donde es el Gabriel. Él es colombiano, perdón. Se fue a cantar al Vaticano. Y yo si voy allá voy a vomitarme, voy a hacer otras cosas más. No, que no había que hacer las cosas así. Son vendedores, no son predicadores. Y aquí está. Por eso es que el evangelio, hermano, el real evangelio es sufrido. Es sufrido, hermano. Por eso dicen, ¿por qué cree que dice la palabra? A Dios le sobran muchas cosas menos siervos. Usted dice, ¿al Señor le sobran siervos? No, porque el evangelio es sufrido. Y ya cuando dicen, ay, es que yo pensé, es que yo pensé. No, aquí está. Primera carta a los Tesalonicenses 4, versículo 11. Dice así, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros, ¿qué dice? Negocios. Trabajen con sus manos de la manera que les hemos, ¿qué? Mandado. 12, lo leen, por favor. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nosotros trabajamos. Aquí está la admiración, hermano, porque estando preso, él seguía produciendo para sus necesidades con sus propias manos. Y eso es de admirar, porque aquí en el ministerio, hermano, no hay fondo de ahorro. No. Usted dice, yo estoy aquí, entré en las prestaciones y aquí está mi fondo de ahorro. Usted lo hace, nadie le da, su patrón no le da nada, todo le quita. Usted le dice, aquí está tu cuenta. Y luego vienen todos los desgloses, todo, sindicato y comida de no sé qué. Y ya cuando llegas hasta abajo, dices, ¿qué pasó aquí? Aquí no hay ahorro para el retiro. O sea, alguien trabaja y dice, voy a trabajar 25, 30 años o 35. Aquí no hay aguinaldo, no hay premio de puntualidad. O peor, el siervo del mes. El Gustavo nos la llevaría, ¿sí o no? Tendríamos que poner su hermoso rostro. Este es el siervo del mes, ¿sí o no? Tiene el traje de foca, le vale, ay no, ¿verdad? Perdón, ya estaba fluyendo yo. No se ve que haya estado ocioso, hermano. Estar en la prisión es bien duro, hermano. Muchas personas que están ahí en la prisión, ¿sabe qué? Hacen un montón de ejercicio para bajarle a su estrés, porque no hay otra. Y dice, ay, está bien, mamá, pero prefiero estar afuera, ¿sí o no? No estuvo ocioso en ningún sentido. Y aquí está lo grande de ese tiempo. En esos 2 años es lo que se cree que escribió a los Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y aquí está su testimonio. Para estos versículos, estos últimos 2, está sobre 5 años arrestado ya, sin salir, sin moverse. Y se ve algo importante,
nunca estuvo solo, estuvo Lucas y un tiempo el Aristarco. Vinieron y estuvieron con él. Esa es lealtad. Que él preso y el Lucas se mete con él. Usted no encuentra eso. Usted no encuentra a alguien que dice, lo metieron a la cárcel, me meto con él, ¿no? A alguien le pasa eso y dice, por menso, por dejado, por loco. Lucas se metió con él a la prisión. Esa es una lealtad, hermano, que no tiene nombre. No la puedes conocer. A lo mejor podría haber un buen matrimonio, podría haber, donde esos que se cuidan los viejitos, ¿no? Se enferma uno y se cuida el otro, se cuida como aquellos que estaban en un restaurante y comía uno y el otro lo veía y le dice que por qué no come y está esperando que me preste la dentadura. De ese tipo de comer. Aguanten, son de los chistes decentes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Diría que me van a bajar el video. De esos matrimonios, hermano, cuando dicen las famosas bodas de platino, son las de diamante, las de los 75 años, y uno va con ellos y les dice, canijo, ¿cómo le hiciste para aguantarle no ahorcarla? Ay, no. Perdón. Ya si no vengo el viernes, ya saben, fui ahorcado o envenenado o todo el paquete. Segunda carta de Timoteo 4, 9 al 11. Lucas se metió, hermano, no lo encuentra eso. No lo encuentra en ningún lado, no lo encuentra. No encuentra eso ni cuando Ana, la mamá de Samuel, vaya y pida a un niño, ya que lo tiene, va y lo deja al templo. Usted no encuentra eso. Usted no encuentra, si usted me dice, sí, yo nunca he sabido que me traigan un niño aquí, si ya una vez se lo dejo. Con esos tipos celosos con los cuales llamados hijos lo van a colgar. No, estamos bien así. Aquí está el apóstol Pablo despidiéndose de Timoteo. Procura venirme a ver pronto, a verme. 10, por favor. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Damas. Todo el trabajo distribuido, pero el Demas sí lo abandonó. ¿Solo qué dice? Está en la prisión. Toma Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Se ve que también estaba Timoteo en ocasiones. Entendemos que Timoteo era el que iba y venía. Timoteo era el cartero, era el que llevaba las cartas. Llevaba la carta del apóstol Pablo y se leían en las congregaciones. Entonces, hermano, todas las cartas que nosotros vemos, las 13 cartas, hablan, para que se entienda, las 13 cartas y en los hechos que están aquí, es la mitad del Nuevo Testamento, y está el apóstol Pablo ahí. Las cartas vienen a ser, hermano, las respuestas a cantidad de dificultades que había en la iglesia. Usted y yo tenemos una dificultad, a veces sí sabemos qué hacer, a veces no. Como la iglesia era nueva, las personas los ancianos que capacitaban 2, 3 años y luego no sabían qué hacer con las cuestiones, porque en la iglesia, hermano, es muy bonita, pero hay muchas dificultades. Entonces Timoteo era quien llevaba las cartas del apóstol Pablo, él encerrado y Timoteo llevándolas. Vamos a la primera, Filipenses 1. Por eso, hermano, cuando empiezan, me invitaron a una iglesia bien padre y te pusieron todo fácil y estás impactado. No sé si le ha pasado, ¿verdad?, a sus hijos que de repente ya ve que son amigueros y dicen, fui a la casa de un amigo y me gustó cómo eran sus papás. Y a ver, amigo, no nos viste un rato, esos tipos cerrando la puerta se van a decir, no, pero querías de ver qué bien le habla a la esposa, al esposo. No, mira, hay que vivir con las personas 24 horas para saber de qué pie cojean y los ves un rato. Vi al hermano bien derechito, sí, pero llegando a su casa es un ogro. Ay, no, ahora nadie se quiere reír. Filipenses 1:1. Entonces van a otro lado y les impacta el modelo. Dicen, ¿cómo ya la iglesia no es así? No. Ustedes cálmense, dice así, aquí está Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces llegaba Timoteo, llevaba las cartas, recorría todas las zonas y viene la información que conocemos. Colosenses 1:1. Esto está lloviendo, ¿alguien se bañó? Yes. Ya está. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y quién era el que llevaba la carta? El Timoteo lo llevaba.
la llevaba. Filemón, versículo 1. Ahí está, hermano, trabajando el equipo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador. Así, hermano, acabó el apóstol Pablo. A los que les había enseñado, los enviaba. Efesios 6:21. Aquí es donde yo pienso que el Chespirito sacó el nombre de quien vamos a ver. 6:21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo los hará saber. ¿El qué? Típico. Yo pienso que de ahí salió que no están listos el Kiko. Hermano amado y fiel, el enseña. Era reducir el Chespirito. También estuvo acompañado del Epafrodito. Y también este era el que le traía la ofrenda de los Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Este era el que venía y traía la ofrenda, hermano. Había que ayudar al apóstol, estaba viejito y con gasto. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido. ¿Y quién dice ahí? Lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto. Tenía que pagar la renta de la casa. Marcos, otro, el sobrino de Bernabé. Ese, hermano, entonces la casa que rentaba el apóstol Pablo, de estado grande, Colosenses 4:10. Igual las que tenía el Señor Jesús no eran casas chicas, pues rentaban casas. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, por eso le digo que el Lucas, y este se ve un poco, les saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y gloria a vosotros. Recibidles. Vamos a cerrar esto. Versículos 30 y 31. Ahí está el hombre más usado del Nuevo Testamento. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa rentada. Nada de que tenía su casita. Si la hubiese tenido, el obrero es digno de su salario, pues la alquilaba. Y recibía a todos los que venían a él. 31, por favor. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces esos años, hermano, no fueron una pérdida de tiempo. Pablo les dice a los filipenses todo lo que él ha contribuido para que el evangelio fuera extendido. Filipenses 1, 12 y 13. Y no nos debe de dar tristeza ajena, nos debe dar inspiración, hermano, porque a veces hemos pensado que las cosas materiales nos van a hacer felices. No se está emocionado por el mundial. Como estuve en el 86, estaba yo chavito, estaba saliendo del maternal. Todo estuvo el mundial acá 13 partidos y qué broncas. Aquí está el apóstol Pablo, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de qué dice. Del evangelio. No se queja. No dijo por la culpa, ya de echarle, a ver aquí el 13, lo leo por favor. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Estaba yo como loco caminando y ahora estoy aquí encerrado. Lo estoy escribiendo. Y aquí está, hermano, que vivía en una casa particular. Dice la historia que era así, tenía un soldado día y noche, en turnos de 8 horas. Un predicador del evangelio tenía permanente en su casa un soldado. Entonces se imagina lo peligroso que era ese predicador. Que te pongan un guardia con una cadena, lo que se cree que tenía una cadena para moverse adentro de la casa. Entonces aquí están estos soldados que no eran cualquiera, eran como si fueran del Estado Mayor Presidencial, del Servicio Secreto. Aquellos 2 años pasaron los soldados largos días y noches con el apóstol Pablo. Y aquí quiero entender que venía la habilidad de él, que les predicaba. Llegaba un soldado y les predicaba, oía todo lo que él hacía, oía cómo les enseñaba, oía cómo oraban. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, predicador de tiempo completo.
Y el libro de los Hechos tiene un grito de victoria que me gusta mucho, el versículo 31. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice, hermano? Diariamente y sin experimento. Estaba allá adentro. Entonces, hermano, esta palabra es tremenda, un grito de victoria. Y este libro lo escribió Lucas. Lucas estuvo ahí. Y uno se preguntaría, hermano, ¿por qué no dice con exactitud qué pasó más con el apóstol Pablo? No dice cómo lo ejecutaron, que hubiera quedado bien. No dice la fecha exacta, que dijera, ¿verdad? Era una fiesta, era el tiempo, no hay nada. No dice, hermano, y nos quedamos así. Y tal vez pasó esto, porque no era el propósito de exaltarlo a él. Que el libro fuera inclinado a él. Entonces, tener bien en claro la misión del Señor Jesucristo, que era que usa hombres y que nadie está por encima de él como protagonista. Así que la historia empezó en Jerusalén, hace 30 años, por decirlo así, y hoy termina en Roma, de ese siervo. Y queda, hermano, con ese milagro, que hoy él termina así encerrado, predicando abiertamente. ¿Qué dice? Sin impedimento. O sea, él muere haciendo lo que le gusta. Está ahí, hermano. Amén. Mueres en la manera en que eres llamado. Así que, hermano, el evangelio llegó al centro del mundo de ese tiempo. Llegó a Roma capital. Y hoy se sigue proclamando. La tarea del que escribió, que es Lucas, fue investigar, escribir, y cierra, hermano, este versículo 31 con esta expresión, que de ahí le vamos a dar continuidad. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Arriba, ¿qué dice? El reino de Dios. ¿Sabe, hermano? Con esto vamos a conectar al siguiente material.